Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy quiero hablar sobre un tema que son las enfermedades. ¿Qué es esto de las enfermedades? Comúnmente sabemos que nuestro cuerpo está enfermo cuando nos dan algún diagnóstico médico. Vamos al hospital, vamos a la clínica por algún síntoma que estamos atravesando o por algún simple chequeo y nos dan un diagnóstico médico de que hay algo que está sucediendo en el cuerpo que tiene un desfasaje con los niveles normales y se detecta algún síntoma que podría ser causa de una enfermedad. Entonces vamos al médico y tratan la enfermedad como si fuese una sola cosa que está sucediendo y te suelen dar un remedio, un tratamiento para que puedas ver si podés sanarlo. Entonces lo dejan un poco descubierto, ya que quizá haya un estado del conflicto activo o un estado del conflicto que esté solucionándose. ¿Y cómo se puede saber esto? Esto es gracias a la nueva medicina germánica. Y el Dr. Hammer tiene un postulado que son las 5 leyes biológicas. Y esas 5 leyes biológicas hablan de un estudio que él realizó con miles y miles de pacientes. No es una medicina que reemplaza la medicina tradicional, sino es una medicina complementaria. Nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, todo eso está afectando directamente al cuerpo y el cuerpo responde a esa afección. Eso se sabía, pero fue comprobado por el Dr. Hammer con esta nueva medicina germánica y estos postulados. Tiene 5 leyes biológicas. Que estés enfermo no significa ni que te vayas a morir, ni que tu cuerpo es defectuoso, ni que Dios te castigó, ni que heredaste alguna enfermedad. Simplemente significa que estás percibiendo la información que recibís del medio de una manera que está afectando tus emociones, afectando directamente a tu cuerpo, y vas a ver la repercusión en esto que se conoce como enfermedad. Entonces quizá vas al médico y tenés miedo porque te dan un pronóstico que no es algo que estabas preparado para escuchar, y eso aumenta el foco de enfermedad en distintas áreas del cuerpo. Así que lo importante de tener esta información que hoy te brindo es que puedas elegir, que puedas decidir, es que puedas complementar lo que te está sucediendo, sea una enfermedad o quizás simplemente sea una emoción, porque esto también te va a servir si tenés algún estado que te está manteniendo en depresión, con ansiedad, o si estás pasando por algún mal momento. Es muy importante conocer este material para que puedas tomar desde un ángulo distinto, de una nueva perspectiva, las riendas de tu vida y poder elegir. Somos libres de elegir cuando hacemos consciente lo que está inconsciente. Cuando descubrimos aquello que no sabemos, tenemos opciones para elegir. La primera ley biológica del Dr. Hammer es la ley férrea del cáncer o la ley de hierro del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cáncer o cualquier oncoequivalente comienza con un shock traumático que es inesperado y vivido en soledad. Cuando vos tenés un shock traumático que es inesperado y vivido en soledad, quiere decir que no esperabas esa reacción, no la estabas ni imaginando, no la estabas esperando, surge del contacto estrecho que tenemos en la sociedad y con los familiares, con las personas allegadas, y se vive en soledad porque se vive con una profunda intensidad que no es dicha, es algo que no he podido expresar la realidad del shock traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que se vive en la psique que es la mente, el cerebro y el órgano. Es una tríada. Impacta directamente en la psique. Eso mismo se triangula inmediatamente al cerebro y el cerebro manda la información al órgano. Y eso es lo que hace que el cuerpo genere un nuevo estado que le permita sobrevivir en base a este shock que fue inesperado, que se vivió en soledad, y genere una nueva homeostasis para poder continuar con su funcionamiento. Porque recordemos que el cuerpo lo que busca no es ser feliz, lo que busca no es estar alegre, lo que busca es sobrevivir. La función biológica del cuerpo es que sobrevivas. Así que el segundo criterio es que el contenido del conflicto en el momento del shock determina la localización, que esa localización está en el cerebro, así como la localización del cáncer o el oncoequivalente en el órgano, en el cuerpo. Así que en el criterio 2, ¿qué entendemos de esto? El conflicto
Depende de qué conflicto sea. Puede ser un conflicto en que me siento desprotegido, puede ser un conflicto en el que mi supervivencia se ve amenazada, puede ser un conflicto en el que me siento desvalorizado, puede ser un conflicto en el que siento que estoy perdiendo el territorio, un conflicto en el que me siento separado de alguien o de algo. Y ese conflicto va a localizarse, según cuál sea esta gama de condiciones, en el cerebro. Esa parte específica del cerebro va a mandar una información a una localización específica del cuerpo, a un órgano específico. Por eso es una triada. Lo que pienso, lo que percibo de la realidad, impacta directamente en mi cerebro y mi cerebro emite una información en mi cuerpo, y eso es lo que llamamos enfermedad. El tercer criterio es el desarrollo del conflicto condiciona el desarrollo específico del foco de Hammer, como se le dice, que es el foco de localización. El cerebro tiene varias capas. A medida que vos fuiste un embrión y fuiste creciendo y fuiste pasando distintas etapas durante el embarazo, naciste, etc., se fue gestando las capas embrionarias. Estas 4 capas embrionarias están desarrolladas en el cerebro. Así que depende del foco de Hammer, es donde se va a desarrollar el cáncer. Cáncer le llamamos a esta proliferación celular, es una proliferación de células, es una mitosis, es una multiplicación de células que se producen en un órgano específico con un pleno sentido biológico. Esto es lo que estamos tratando de aprender ahora. Es un pleno sentido biológico, no es me están castigando, me castiga Dios, me castiga la vida o vengo defectuoso de fábrica. Es un sentido biológico que te quiere ayudar a permitir la supervivencia. Entonces, depende cómo interprete la vida, interprete a las personas, eso va a estar sí o sí afectando el cuerpo. Si yo quito esa barrera que me está alejando de la realidad que percibo del mundo, voy a poder sanar. Entonces, si yo tengo un cáncer, ¿qué me dice esta ley? Que si yo tengo cáncer o cualquier enfermedad en el cuerpo, que la puedo sanar, que la puedo curar, que puedo derribar ese síntoma, que puedo generar una nueva condición de vida. La enfermedad es un milagro, es una bendición para que puedas hacerte consciente de que estás percibiendo la realidad de una manera, que está afectando a tu cuerpo, que la información que recibe el cuerpo es voy a sobrevivir, voy a darle más tamaño a este órgano para que pueda absorber más enzimas, para que pueda absorber más proteínas. Cualquiera sea la localización, depende del órgano, va a atender a eso, a tu supervivencia. No es algo malo, al contrario, es algo bueno. ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es malo para darle un criterio de bueno y malo? Que no lo tiene, pero para que lo podamos entender. Es malo cuando vos tenés este conflicto durante 15 años, durante 25 años, durante 18 años, durante 6 años. Cuando vos tenés todo este tiempo este conflicto, es cuando se causó tal multiplicación celular que deterioró el órgano. No quiere decir que es incurable, pero va a tener más probabilidades alguien que vivió un conflicto durante unos meses o durante un año a alguien que vivió durante 11 años, 20 años, este conflicto de ser desvalorizado, de ser desvalorizada, de no poder obtener la supervivencia o no creer que se puede obtener la supervivencia, de haberte sentido desprotegido, de haberte sentido separado de tu territorio, de tu trabajo, de tu casa, de tu pareja, de tu hijo, de tu amigo, de tus padres, de quien sea, y lo vivís durante años y años y años, por supuesto que afecta al cuerpo. Pero bueno, todos estos conflictos comienzan a tener lógica cuando conozco esto, me hago consciente de esto y ahora tienen una lógica. Y esa lógica me permite a mí sanar, la autosanación, por el autodescubrimiento. La segunda ley biológica es la ley bifásica de los programas especiales de la naturaleza. ¿Qué significa ley bifásica de los programas especiales de la naturaleza? La enfermedad no es una sola enfermedad, tiene 2 fases. Tiene una fase fría y una fase caliente. Siempre y cuando la persona haya encontrado la solución al conflicto mental que inició el programa especial. Recordemos, no vamos a llamar enfermedades, sino programa biológico especial de la biología. Es un programa que se activa especialmente. Si lo trasciendo en el tiempo mi conflicto, el programa puede hacer que deteriore mis órganos, mi funcionamiento normal. Ahora, si es un conflicto que, como bien dice la ley, lo viví, es un shock traumático, que lo viví en soledad, que lo viví inesperadamente, pero pude solucionar el conflicto. Ejemplo, la muerte de un familiar. Es un shock traumático, es un shock inesperado. He vivido en soledad. ¿Qué es lo que vivo en soledad? Lo que vivo en soledad es la emoción. Es esto que no digo, es lo que no hago consciente. Se llama resentir, lo que yo estoy resintiendo, lo que no estoy pudiendo
darle un significado, no estoy pudiendo comprender por qué sucede, no estoy pudiendo decir lo que quiero decir para poder desahogarme. ¿Qué sucede? Si no resuelvo el conflicto, no hay dos fases, hay una sola fase. Estoy en fase activa, fase caliente del conflicto. Hasta que no haga consciente, hasta que no haya encontrado la solución del conflicto, quizás lo resuelvo inconscientemente. Quizá por el paso del tiempo comienzo a hacer actividades, resolví. Me encontré con una nueva persona, resolví. Encontré un nuevo trabajo, resolví. Entonces ahí se produce la segunda fase. Entonces quizás llegas en fase de solución o en fase activa del conflicto y el médico no maneja estos términos y entonces te dicen tenés cáncer o tenés tal enfermedad y ese es el diagnóstico y tu pronóstico es que vas a vivir 3 meses, que no vas a poder más jugar al fútbol, que no vas a poder más hacer esta actividad, que no vas a poder tomar sol, ¿viste? Y te dan ese tipo de pronósticos que yo considero que son un pronóstico limitante, te está limitando. Al no obtener esta información, al no conocer esta información, te limita. Entonces te sentís limitado directamente por la enfermedad, por el suceso que estás viviendo, cuando en realidad lo que está sucediendo, se utiliza esta nueva terminología que está probada, que son conceptos que están probados, que es la nueva evolución de la medicina y por eso me gusta a mí transmitir este mensaje, por eso me dedico a esto. ¿Por qué? Porque yo fui una persona enferma, yo estuve enfermo, yo padecí conflictos. Como todos padecemos conflictos, todavía sigo padeciendo conflictos, pero tengo una herramienta para solucionarlo. He estado enfermo pocas veces en mi vida, pero he estado enfermo, me han sucedido cosas, aún vivo conflictos. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que yo puedo autoindagarme, que puedo preguntarme, que puedo desacelerar la multiplicación celular o la ulceración celular. Depende del conflicto. Hay conflictos que producen multiplicación celular y otros que ulceran el tejido, ulceran los órganos y en la fase activa y en la fase de solución proliferan o reparan el órgano. Entonces, esto a mí, ¿qué me dio? A mí me dio la tranquilidad. A mí me brindó esta información que yo era la que estaba necesitando en mi vida. Y cuando llegó a mi vida decidí estudiarla, decidí aplicarla y ahora decido enseñarla. Volvamos a esto. En la segunda ley habla de que todas las enfermedades tienen 2 fases y son estas 2 fases que te acabo de contar. ¿Cuál es la fase activa del conflicto? En la fase activa del conflicto es una situación dramática que rompe inmediatamente el ritmo normal día y noche. ¿Sí? Inicia la fase activa del conflicto. El impacto emocional que se vive dispara un inicio de un programa especial que permite a la unidad mente, cuerpo y cerebro incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en solucionar la situación imprevista. Se experimenta como un estrés emocional y una ocupación mental constantemente sobre el problema. Tuve este shock inesperado, que estoy viviendo en soledad y ahora estoy dale en la cabeza. Hasta que le encuentre solución al conflicto, voy a estar en fase activa. No voy a pasar a la segunda fase. Recordemos que esta ley lo que dice es que las enfermedades son bifásicas. Entonces comienza la fase activa del conflicto y lo voy a tener tanto en mis emociones como en mi mente. ¿Sí? A nivel cerebral, ¿qué va a suceder? La lesión en el cerebro, este anillo que te contaba, este foco de Hammer, aparece, si vos vas a un hospital, aparece en un escáner cerebral como un grupo de anillos definidos en forma de diana. Entonces, ¿qué pasa con esa localización? Está determinada por la naturaleza exacta del conflicto y el tamaño. ¿Qué es la naturaleza exacta del conflicto? Es el conflicto como lo viví, qué tipo de conflicto era, de supervivencia, de desprotección, desvalorización, territorio, de separación. Entonces va a estar delimitada por la naturaleza exacta del conflicto, el tamaño, o sea, cuánta es la gravedad de ese conflicto, y por la intensidad, lo intenso que ha sido y la duración del mismo. Y a nivel orgánico, recordemos que es mente, cerebro, órgano, los órganos controlados por el cerebro antiguo, por ejemplo el tronco cerebral y el cerebelo, como el colon, los pulmones, el hígado, las glándulas mamarias, todos esos van a mostrar una proliferación celular, es lo que hablamos hoy. Se van a multiplicar las células, se va a activar el programa biológico, se van a multiplicar las células y van a tener un crecimiento tumoral. Eso se conoce como cáncer, como tumor. Ese crecimiento tumoral va a ser un programa especial de la biología que está en su fase activa. Entonces llegás al médico y tenés alivio. ¿Por qué? Porque te está dando la información, pero no te está diciendo listo, te vas a morir o el pronóstico es que
que no vas a poder hacer tal o cual actividad o vas a tener que dejar de hacer tal o cual cosa. En realidad lo que está sucediendo es que el órgano está respondiendo a lo que vos crees que necesitas. Hay una intención positiva detrás de ese crecimiento tumoral. Entonces, ¿qué sucede con los órganos que están controlados por la parte del cerebro nuevo, que es la médula cerebral, la sustancia blanca y la corteza cerebral, que recubre el cerebro? ¿Qué van a hacer en este caso? Van a ser esos órganos que son los huesos, los nódulos linfáticos, bronquios, los músculos. Todos esos muestran un decrecimiento celular en forma de osteólisis, o necrosis o una ulceración. Parte del tejido comienza a ulcerarse, comienza a desgarrarse, comienza a deshacerse, y entonces es ahí cuando en estos dos órganos se produce en la fase activa, distinto a los otros que proliferaban, una ulceración. Distinto a aumentar el tamaño, acá achican el tamaño. Desde una perspectiva biológica, crean estas condiciones. Ideales ¿para qué? Para resolver el conflicto, no para castigarte. No porque lo tenía mi abuelo, lo tenía mi papá. Se crea esto por cómo estás percibiendo este conflicto y no le estás pudiendo dar solución. Sí, porque quizás es un conflicto chiquito. Me despidieron del trabajo, me siento desvalorizado. Y capaz que te quedás sin trabajo para toda la vida y no podés reconocer tu valor. Y hasta que no consigas trabajo, vas a estar desvalorizado. Entonces ese conflicto va a estar activo. El día que conseguís trabajo, se desactiva el conflicto. Este programa especial de la biología que fue activado se desactiva. En este caso, esta ulceración va a tender a proliferar nuevas células. Entonces, un estado constante de ansiedad, por ejemplo, da la oportunidad de resolver cuanto antes el problema que nos está afectando. Solemos tender a la ansiedad como que es algo malo. La ansiedad es una energía extra que está recibiendo el cuerpo. Son varios focos de conflicto y me produce ansiedad. Ya quiero que sea ese futuro, ya quiero ser esa persona, ya quiero tener ese dinero, ya quiero tener ese trabajo. Quiero que se sane mi papá, quiero que se sane mi mamá, quiero que mi hermano pueda conseguir tal cosa. Voy a tener ansiedad. Quiero poder ayudar. Entonces vos estás diciendo, bueno, se ve que querés participar. Entonces la ansiedad lo que tiene es una energía extra que nos brinda una oportunidad para resolver cuanto antes el problema. Quiero desarrollar tal actividad y tenés mucha ansiedad. Decís, no, estoy muy ansioso porque quiero que nazca mi hija. Estoy muy ansioso porque quiero ya tener ese trabajo. Estoy muy ansioso porque ya quiero viajar. Por lo que sea que estés ansioso, la biología comprende que requerís más energía para tomar la decisión, para solucionar el conflicto. Y no es un castigo, no es que estoy ansioso y estoy enfermo de ansiedad. No, tenés más energía. Lograr comprender este tipo de reacciones de nuestro cuerpo es lo que nos da la libertad de poder actuar, lo que nos brinda una tranquilidad de saber que no estoy enfermo, estoy sano, estoy pasando por una fase activa de un conflicto y si logro resolverlo, obtener esa solución biológica y mental, tanto mi mente como mi cerebro, como la producción de hormonas, como la producción de enzimas, como todo lo que rige el cerebro y los órganos afectados, van a encontrar la solución y van a volver al ritmo normal, este ritmo normal día y noche, este ritmo de estrés normal, este tejido normal o la función del órgano por completo. Lo vas a recuperar y eso es lo que tiene de bueno conocer esta nueva medicina. Entonces, la solución del conflicto es el punto crucial que inicia la fase de curación. No es que conseguí el bocado, conseguí el trabajo, conseguí la casa, logré lo que quería, me recibí, lo que sea que estaba pasando por el conflicto, o logré perdonar a mi papá, logré perdonar a mi mamá, tenía mucha ira acumulada, mucha bronca con alguien, sentía que alguien me estaba atacando por las espaldas, sentía que alguien en realidad quería jugarme sucio, que me querían despedir, que me querían bajar el sueldo, que me querían echar de mi casa, del trabajo, que mi señora estaba con otra persona, que mi hijo se estaba drogando. Cualquier conflicto que tengas, llega un punto en el que cuando solucionás ese conflicto, ahí es cuando inicia la fase de curación. No es que, listo, me curé instantáneamente en un segundo, como pasa así instantáneamente cuando se vive el shock biológico. O sea, el proceso de la fase de curación o fase caliente se va a llevar a cabo de una manera sincrónica en los 3 niveles y entonces
ahí ese proceso de curación va a ir regenerando el órgano o ulcerando los tejidos de más. La solución del conflicto estresante se acompañaba por un sentimiento de paz, de alivio. ¡Qué bueno! Pude perdonar a fulano que me hizo tanto daño. Pude perdonar a mi jefe. Encontré el trabajo. Aprobé el examen. Conseguí el vestido de la fiesta de 15. Lo que sea, se siente un sentimiento de paz, de alivio. Entonces a nivel de mente te sentís aliviado en la fase de curación. A nivel cerebral, la lesión cerebral comienza a repararse. Recordá que en el cerebro tenías esos anillos en forma de diana que estaban afectando una parte del cerebro, que el cerebro, que se comunica con el órgano específico, le está dando una indicación de este programa especial de la biología. Entonces, ahora esa área en el cerebro se va a llenar de agua. El área se llena de agua y de fluido seroso. ¿Qué va a hacer esto? Va a crear un edema para proteger el tejido cerebral durante el proceso de reparación. Entonces, en este momento es cuando aumenta el volumen de un edema cerebral. Quizás llegas al médico y te dicen, ¿tenés un edema cerebral? ¡Ah! Estás en una fase de solución del conflicto. Está todo bien, no te preocupes. Lo importante es conocer esta información. Este nuevo aumento de volumen del edema cerebral lo que va a hacer es producir síntomas de curación cerebral típicos y te va a doler la cabeza, vas a tener mareos, vas a tener visión doble, vas a sentir que te late, vas a sentir este aumento de agua y de fluido seroso y es solución del conflicto. Solucionaste un conflicto, me duele la cabeza, estuve pensando mucho, le estuve dando muchas vueltas a este asunto, me sentí con mucha rabia, o me sentí con mucho miedo, o me sentí muy triste, y le di vueltas al pensamiento, y después resulta que lo solucioné, encontré la solución, dije, puedo hacer de esta manera, y ahí es cuando vas a tener estos dolores de cabeza, estos mareos, este aumento de visión doble, y a nivel corporal, el cuerpo, recordemos que es mente, cerebro, órgano, o mente, cerebro, cuerpo, el tono simpático cambia a tono vagotónico. Yo estaba en simpaticotonía mientras estaba en la fase activa y ahora estoy en vagotonía. Entonces, se van a presentar síntomas. Que es importante esta información. Saber esto es saber que si yo tengo una fatiga, esa no está siendo la causa de una nueva enfermedad, sino que está siendo la solución de un conflicto. Se va a presentar fatiga, se va a presentar debilidad y buen apetito. Durante esta fase, que van a ser los vasos sanguíneos que estaban constreñidos, se van a dilatar. Entonces va a dar como resultado manos y pies tibios y posiblemente vas a tener fiebre. Entonces la fiebre no es mala. La fiebre es parte, a nivel corporal, de la fase de solución de ese conflicto. Tercera ley biológica, el sistema ontogénico. La tercera ley, uno de los principios de la primera ley y de la segunda ley. Así que, bueno, lo que ya hemos visto, toda enfermedad comienza cuando vivimos una situación de conflicto que da inicio al programa especial y específico que la biología pone en marcha. Ese programa se desarrolla en dos fases, una fría y una caliente. Ahora, la tercera ley explica la interacción que existe entre mente, cerebro y cuerpo dentro de un contexto de desarrollo embrionario y evolutivo del organismo humano. Bueno, si nuestro cerebro fuese una torre de control y los órganos fuesen aviones que entran y salen del aeropuerto, que sería nuestro cuerpo, entonces habría 4 compañías aéreas de aviones y esas 4 compañías serían las 4 capas embrionarias y una de ellas sería el endodermo, la otra sería el mesodermo, antiguo y nuevo, y la otra sería el ectodermo. Entonces va a depender de cuál compañía envíe su avión con un único pasajero que va a ser el conflicto a un órgano específico. Siempre las compañías aéreas, siempre los aviones viajan al mismo destino, que es un órgano específico, un tejido específico, y siempre llevan al mismo pasajero, que es una clase de conflicto. Las aerolíneas del endodermo y del mesodermo antiguo siempre van a enviar sus aviones a un destino específico y siempre los pasajeros van a ser el conflicto de supervivencia para el endodermo y para el mesodermo antiguo va a ser conflictos de desprotección. En ambos casos va a haber una proliferación celular, una mitosis, y en la fase activa y en la fase fría o en la fase de solución va a haber una ulceración de ese tejido que se había incrementado como una solución del programa biológico. En las aerolíneas del mesodermo nuevo y del ectodermo
siempre se va a producir una ulceración o una pérdida o detención de la función de un órgano, y en la fase caliente siempre va a haber una proliferación celular, una regeneración del tejido. Entonces esa es la tercera ley que dictamina que siempre ese tipo de conflictos se viven de esa manera y cómo es la fase de cada conflicto para cada capa embrionaria. Bueno, la cuarta ley biológica es la función de los microbios. ¿Qué nos ofrecen los microbios y las bacterias? Nos ofrecen eliminar las células excedentes y después de una proliferación celular rellenar los tejidos ulcerados. Mientras nosotros les ofrecemos un sitio donde desarrollarse nuestro cuerpo, que tanto los microbios, las bacterias, los hongos, las microbacterias, todos esos agentes que solían pensarse como dañinos, como enemigos, como guerreros del cuerpo, a los que hay que combatir, con los que hay que tomar pastillas y medicamentos para poder combatirlos, en realidad tienen una función específica en el cuerpo y nos sirven al propósito de eliminar esas células excedentes o rellenar los tejidos. Es muy importante conservarlos y también mantener el cuerpo con las proteínas necesarias y la salud correspondiente para que puedan actuar en vez de estar eliminándolos a raíz de medicamentos. Entonces, desde esta nueva visión comprendemos que los microbios, los virus, las bacterias le hacen bien al organismo, se simbiotizan cada uno con una capa específica y después de que terminan de cumplir su función van a derivar en algún lugar del cuerpo para poder unirse al sistema inmunológico. Bueno, y la quinta ley biológica de Hammer es la ley de la quinta esencia. Es una ley básicamente muy simple. Lo que dice la ley es que cuando modificamos nuestra forma de pensar, es ahí cuando tenemos una verdadera oportunidad de ser responsables de nuestros propios cuerpos y de determinar nuestra curación resolviendo los conflictos mentales que estamos padeciendo, sabiendo que al resolverlos experimentamos, como explica la medicina germánica, síntomas vagotónicos de curación. Saber que vamos a tener estos síntomas cuando inicia el proceso de sanación va a reducir considerablemente la emoción del miedo, la emoción del enojo, de la ira, que nos suele sofocar cuando vivimos estos síntomas. Entonces, al recibir los síntomas de la fase de curación, como vómitos, infecciones, diarreas, inflamación, podemos recibir en calma y podemos permitirnos transitarnos sin entrar en un nuevo estrés, sin que eso sea un nuevo foco de conflicto. Y entonces le vamos a dar lugar a la naturaleza de que realice su trabajo. Esa es la esencia de la naturaleza. La esencia de la naturaleza es la evolución, la esencia de la naturaleza es la supervivencia. La esencia de la naturaleza es que todo fluya en paz. Hey, bueno, espero que esta información te haya sido útil, que haya sido valiosa. Si te gustó, dale me gusta. Si querés dejar algún comentario, bienvenido sea. Y si querés compartirlo para que llegue a más personas, también. Así que te invito a que me sigas en mis redes, que te suscribas a mi canal, que me sigas en Facebook y que juntos logremos generar una comunidad de información y aprendizaje en la que todos podamos reconocer el valor que tenemos por nosotros mismos y en grupo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.